Buenos días. En este trabajo me voy a centrar en desarrollar las ideas principales de las lecturas y de la clase del martes 4 de agosto. Adentrándonos en los orígenes de lo que hoy conocemos como las normas de derecho comercial y los códigos de derecho comercial, tenemos que remontarnos a la Alta Edad Media. En esta, la vida económica se resumía en la propiedad feudal. El feudalismo era un contrato de vasallaje conformado por el señor feudal, dueño de la tierra y los vasallos, quienes trabajaban estas tierras. El renacer del tráfico europeo en el siglo XX se da por la reapertura de las vías mercantiles del norte y del sur de Europa. La ineficacia de la economía señorial y la baja productividad del trabajo servil, unidas a la creciente necesidad de renta que tenía la clase dominante, fueron las causas del declive de la clase feudal. Con la caída de la clase feudal, los comerciantes fueron constituyéndose como una clase nómada. Se transportaban en grandes grupos para evitarse blancos de robos y así cumplir su objetivo de venta, que era vender productos de una región hacia otras. Con la creación de las sociedades comunales, los comerciantes comenzaron a sentarse en un territorio, monopolizando todo el comercio de este basándose en una relación de artesano, comerciante y consumidor, donde el comerciante ponía las reglas y obtenía las mejores ganancias. Esto generó el nacimiento del ius mercadorum, el cual es un derecho creado directamente por la clase mercantil con mediación de la clase política. Las fuentes del ius mercadorum son los estatutos de las corporaciones mercantiles, la costumbre mercantil y la jurisprudencia de la curia de los comerciantes. El dominio del ius mercadorum se extiende a los contratos y a las obligaciones que estos generan. Las corporaciones mercantiles eran agremiaciones de mercaderes o comerciantes con el objetivo de crear unos estatutos mercantiles que sean fuentes del derecho mercantil. El contrato para las clases mercantiles es un instrumento que permite generar relaciones de cambio, relaciones contractuales que le generan beneficios a la clase mercantil. Los comerciantes eran los burgueses de la Baja Edad Media. Estos se crearon su propio derecho subjetivo en el que poco importaba la actividad de los no comerciantes. Esto generó la creación de ordenanzas como las ordenanzas de Bilbao en España y las ordenanzas de Luis XIV en Francia. Finalizando la Revolución Francesa en 1799, se comenzaron a sembrar distintas ideas en torno al comercio. En 1808, estas ideas dan nacimiento al Código de Comercio o el Código Napoleónico. Para muchos, este código era una copia de las ordenanzas de Luis XIV. Sin embargo, el objetivo real del código era difundir las ideas de un comercio para todos que permitiera la adquisición de riqueza para todos. El código también se propone enumerar actos que realizan los comerciantes y que las cortes mercantiles deben analizar y finalmente generar igualdad de los ciudadanos ante la ley. Ascarelli dice que el Código Napoleónico es la forma de materializar los ideales de la Revolución Francesa. Moza es más pragmático y dice que el código no innovó nada, sino que es una copia de las ordenanzas de Luis XIV y que es un código subsidiario del derecho civil. Para Ripper, la decisión de escribir conductas como mercantiles se hizo de una forma accidental. El Código Español de 1829 fue el segundo código completo de comercio luego del francés. Era una mixtura de las ideas plasmadas en el Código Napoleónico que lo inspiraron y de los principios de las ordenanzas de Bilbao. En estricto rigor, fue un código mixto. En Colombia, las ordenanzas de Bilbao, herencia del pasado colonial y más lejos aún del pasado feudal español, rigieron hasta la expedición del Código Comercio de 1853. Primero actuó el español en 1829, que llega hasta los códigos de los estados alrededor de 1870. El código chileno, a su vez, era una obra inspirada en el código francés de 1808 y en el código español de 1829. Como se afirma unánimemente, el modelo chileno inspiró el Código de Panamá, sancionado el 12 de octubre de 1869. Esta obra es importante por haber sido escogida como el Código de la República de Colombia, constituida después de la Guerra Civil de 1885 y sobre todo de la Constitución de 1886.
La Ley 57 entró en vigencia el 15 de julio de 1887. Una vez más se puede ver en acción el deseo de codificar, así sea calcando un modelo extranjero, y se repite la situación de 1853. Se adopta una legislación sin someterla a la crítica y sin encuadrarla en la situación verdadera del país y de las gentes a la que se aplicará. Con el fracaso de la Ley 57 se creó el Decreto 410 de 1971, por el cual se constituyó el Código de Comercio que conocemos hoy. Muchas gracias.